Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de traer la clase y estamos a punto de terminar nuestro libro. Estamos en la clase número 24. Para todos aquellos que no tienen su expositor, que estamos en la clase número 24, puede ir en la base bíblica que estamos en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Gloria a Dios, gracias por esta oportunidad que siempre nos da el Señor. Nuestro tema de este día dice, la evangelización de los que sostienen otras creencias. Y como sabemos, siempre tenemos nuestro pensamiento central. Dice, los que están confundidos en filosofías, en creencias, necesitan oír el verdadero mensaje de Dios. Nuestro texto áureo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Gloria a Jesús. Como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero dice, alertar a los evangelizadores en cuanto a la ideología de los oyentes o de sus oyentes. El segundo dice, tratar de que la clase sienta el enardecimiento que sintió Pablo en Atenas. Motivar la visita a lugares públicos para testificar de Cristo. Ese es el número 3. Nuestra lectura antifonal dice en Hechos 17 del 16 al 34. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es un predicador nuevo de dioses, de dioses nuevo. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, como también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o de piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Gloria a Dios. Ay, disculpen, hermano, como que algo me está molestando en el ojo. Entonces, como les decía, estamos hablando la evangelización de los que sostienen otras creencias. Hoy vamos a hablar de Pablo, de este incansable predicador del evangelio, que dice que ya había pasado por el evangelio por varias ciudades, países del Imperio Romano. Ya había llevado esa chispa del evangelio, la palabra de Dios. Pero ahora vemos que él llega a Atenas, dice, a una ciudad convulsionada, materialista, supersticiosa y mística durante su viaje misionero. Entonces aquí podemos ver que hay mucho que aprender de este predicador evangelista, de cómo él buscaba ver como tácticas, de cómo ver
cómo llevar la palabra, cómo encontrar la oportunidad de dar el mensaje, de mostrar o de llevar a la palabra de Dios. Entonces aquí podemos aprender de esto y sobre todo esa sensibilidad que él tenía en su corazón sobre la idolatría. Dice que él le sentía algo en su corazón cuando miraba a la gente tan perdida en la idolatría, sobre todo confundida, dice. Entonces, pero vemos aquí que su dominio de él en la escritura, y dice, y su alto nivel intelectual, eso le permitía, dice, impactar a otras personas, hasta los más intrigantes. ¿Por qué? Porque dice que él, o sea, aparte que conocía del Señor, tenía un alto nivel en lo intelectual. Entonces, podemos ver, dice que también su cuidadosa observación mientras él pasaba por esos lugares, miró los detalles que le pudiera ayudar a servir mientras él presentaba el mensaje de salvación. Entonces, él era como muy cuidadoso observando en qué manera podría él obtener una manera de cómo llegarle a esas personas. Entonces, pero sobre todo su independencia con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, su dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no dependía de él solo hablarles del plan de salvación, sino dirigido sobre todo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba delante de un pueblo tan lleno de idolatría, perdidos en tanta idolatría. Y sobre todo que era un pueblo tan agresivo como eran los judíos, los residentes de ese lugar, de esa ciudad. Entonces, veamos nuestro punto número 1. Dice, ¿qué se siente o qué siente más bien el cristiano al ver un pueblo confundido? Eso es lo que vamos a ver, cómo sintió Pablo. El inciso A dice, su espíritu se enardece al ver que la idolatría y la confusión de esta gente. Entonces, podemos ver que dice que Pablo ya había pasado algunos meses en algunas regiones del norte de Macedonia. Había evangelizado en Filipos, en Tesalónica y en Berea. En estos 3 lugares ya había pasado y había enfrentado tanta oposición, había enfrentado tanta persecución, pero dice que mientras él estaba en Berea, se levantó más fuerte una persecución contra su vida, una oposición contra su vida, algo que tuvieron que ver de la manera cómo sacarlos de ahí. Dice que tuvieron que buscar un grupo de rescate para que saliera de ese lugar. ¿Por qué? Porque se había levantado una fiera oposición contra él. Entonces tuvo que salir inmediatamente de ahí y fue llevado, dice, con urgencias a Atenas por vía marítima. Entonces, al ver aquí que vemos que llegó Pablo en Atenas, dice que mientras él iba llegando a ese lugar, miró a la gente lleno de tanta idolatría, muchas culturas, tanto lo que se le miró ahí. Era un lugar que tal vez Pablo conocía, dice, cuando él era, digamos, estudiante de ahí de Tarso. ¿Por qué? Porque sabemos, él conocía un poco tal vez de ahí de Atenas, que era una ciudad de filósofos, de monumentos, de múltiples tipos o de dioses. Entonces, tal vez conocía lo que dice un poquito Pablo de esto, pero dice que él mientras caminaba por las calles, mientras andaba por las plazas, se dio cuenta de que aún teniendo tanta cultura esta gente, ver tanta hundido en su ignorancia, aunque ellos mostraban tener tanta cultura de diferentes dioses, se mostró la ignorancia de lo que ellos tenían acerca del verdadero Dios. Entonces vemos aquí que es lo que él observaba. Entonces por eso dice que su corazón, su espíritu empezó a sentir como algo que le ardía, le enardecía. Dice, ¿por qué? Porque miraba a estos hombres llenos de tanta idolatría y perdidos en tanta ignorancia acerca del Dios verdadero. Y esto nos recuerda cuando Elías aún mismo sintió esto, cuando estaba frente a los profetas de Baal. Sintió este mismo sentir, también lo sintió él.
También podemos recordar cuando Jesucristo dice que sintió este coraje, este enardecimiento, cuando llegó en el templo y hasta tuvo que volcar las mesas. ¿Por qué? Porque era un lugar donde era casa de oración. Y al ver Jesucristo que ya no lo tomaban de esa manera, sino ahora lo eran lleno de comerciantes, y esto les llenó de celo, de coraje. ¿Por qué? Porque les digo, ya no han hecho esta casa de oración, sino que ahora de mercaderes, de todo lo que estaba ahí, de negociantes. Entonces podemos ver que sintió también todo esto Pablo al ver tanta ignorancia sobre Dios, esta gente lleno de tanta cultura, de tanta idolatría. Entonces, imagínense o piensa, ¿usted ha sentido alguna vez este mismo sentir con la gente que se ha topado? ¿O usted ha sentido esto cuando mira a tal persona? A mí me ha pasado cuando veo personas en tanto sufrimiento. Yo solo pienso y digo, porque a veces lo miro por televisión, de las personas que sufren y viven en tanta necesidad, y yo digo, si tan solo conocieran a Jesucristo, al Dios verdadero, yo sé que les ayudaría, yo sé que entendieran el plan de salvación y estuvieran mucho mejor. Pero no sé si a usted le ha pasado así cuando ha visto personas que están hundidos en su ignorancia, buscando la manera por espiritismos, por lo que le dicen en la televisión, por lo que la gente le dice, y lo creen tan fácil y se dejan engañar. Y usted hasta como que dice, wow, si tan solo supieran que les están mintiendo, porque nosotros conocemos al Dios verdadero y sabemos qué es lo que Dios haría en sus vidas de esas personas si no se dejaran engañar y buscando ayuda en el hombre, en lo que la gente les dice. Entonces, como vemos que hay tanta ignorancia sobre quién es Dios, de esa misma manera nosotros tenemos que pedirle a Dios que sienta uno ese sentir, y que cada cristiano pueda tener este mismo sentimiento que sintió Pablo, que sintió Jesús, para hablarles del plan de salvación, para darles el mensaje de salvación, para hablarles de Jesucristo, y así puedan salir de esa ignorancia en la que viven cada día. Gloria a Dios. Entonces, el inciso B dice, se siente impulsado a buscar y hablarles de Cristo. Una vez que Pablo miró a estos hombres llenos de ignorancia en tanta cultura, en sus tantos dioses, dice que sintió ese deseo de buscarlos y hablarles de Cristo. Entonces, aquí vemos que Pablo evangelizó a los que sostenían doctrinas diferentes. En el 17 dice que discutían en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Aquí vemos que los judíos seguían igual como cuando Jesucristo anduvo en esta tierra. De esa misma manera, así como no quisieron reconocer a Jesucristo, quién era, que Él había venido para dar vida y vida en abundancia, aun cuando hacía milagros, buscaban la manera de cómo acabar con Él. Así como hacía grandes maravillas y tomaron en poco, de esa misma manera seguía estos judíos en este tiempo que Pablo estaba igual. Así como no quisieron reconocer en su muerte redentora de Jesucristo, así como no quisieron reconocer en las maravillas que Él hacía, de esa misma manera se acuerdan cómo buscaban de tal manera para acusarle, para acabar con Jesucristo. Así de esta misma manera con Pablo, buscaban cómo acabar o callar todo aquel que se levantara a hablar de Jesucristo. Hoy en día igual, o sea, hoy en día también vemos cómo buscan la manera de que no avance el plan de salvación, o de que no se avance la palabra de Dios. Entonces, a esto dice que Pablo sintió esa impulsión de buscarles para hablarles del plan de Dios, del plan de Jesucristo, de la salvación. Entonces, pero así vemos que hay gente que busca la manera de cómo callar a aquel que lleva el evangelio de Jesucristo. Lo hacen todo lo posible, por más como se dice, lo más que puedan impedir de hablar, que dejen hablar a aquellos que hablan de Jesucristo. Entonces dice que aquí les habló a los piadosos. Los piadosos dice que eran prosélitos, eran aquellos que se convertían al judaísmo, pero como dice uno, para lo peor es que venían a ser más peores que sus maestros. O sea, tan solo piense, si
Si los judíos buscaron de tal manera cómo acallar a Jesucristo, cómo acabar con Jesucristo, dice que los que se convierten en el judaísmo, que vienen a ser los prosélitos, dice que vienen a ser peor que sus maestros. O sea, son personas que se levantan con más fuerza todavía para impedir que se avance la palabra de Dios, que sigan hablando de Jesucristo. Eso lo habla en Mateo 23:15, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que hipócritas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice que recorréis por mar, por tierra, para hacerse un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Imagínense, dice que ellos buscan la manera por tierra, por mar, para que a fuerzas, se puede decir, para que uno más se convierta al judaísmo. Y dice, una vez que se llega a convertir, dice, viene a ser 2 veces más hijo del infierno. Imagínense nada más la fuerza con que mostraban el odio, el coraje, la rabia con Jesucristo. Y después con los que se levantaron también al llevar la palabra de Dios, se ponían tan fuerte en contra, buscaban. ¿Por qué cree que Pablo dice que salió corriendo? Porque se levantó algo fuerte contra su vida en ese lugar, entonces tuvo que salir de ahí. Entonces lo que vemos es que buscan la manera de acabar o apagar a aquellos que llevan la palabra de Dios. Pero a esto se levantó Pablo a hablarles del plan de salvación también. Entonces, pero son personas que se levantan con un coraje para querer apagar. Entonces, pero Pablo, vemos que él evangelizó a los que no sabían ni qué creían, ni siquiera qué querían ni qué pensaban. Dice, Pablo también les dedicaba tiempo a hablarles a aquellas personas que pasaban en las plazas, que solo iban en las plazas, donde dice que donde no más llegaba gente que no tenían ni siquiera a veces ninguna religión, no creían en ninguna organización de doctrina, nada más iban a la plaza como a entretenerse, a perder el tiempo, a platicar, usted sabe a qué va, a divertirse o hasta a realizar, dice, actividades religiosas de cualquier tipo. O sea, para ellos no importaba qué fuera lo que quien estuviera ahí, lo hacían. Para ellos no estaban ni siquiera comprometidos en alguna religión ni nada. Ellos estaban ahí nomás, les gustaba ir a platicar, a pasar el tiempo, a divertirse. Pero hasta ellos mismos dice que ellos pensaban y que no tenían nada que les importara, pero ellos siempre pensaban o tenían ese pensamiento o ese pensar que todas las religiones eran buenas. La gente que iba ahí pensaba, todos son iguales, todos son buenos, no hay problema. Y para acabar, algunos decían, todos los caminos conducen a Dios, cuando nosotros verdaderamente sabemos que no todos los caminos conducen a Dios. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y si nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hay gente que piensa así, que todos los caminos llevan a Dios o todos van al cielo y que no hay diferencia entre religiones o todo eso. Pero vemos que no es así. Jesucristo dijo, solo a través de mí llegarán al Padre. Entonces, solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Entonces, no todos los caminos conducen a Dios. Aún en Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el que piense así, tenemos que enseñarle que no todos los caminos conducen a Dios, sino que tienen que reconocer que es solamente a través de Jesucristo, que Él es el que nos lleva al encuentro con el Padre. Gloria a Jesús. Entonces, vemos aquí que Pablo evangelizó también a los epicúreos. Estos eran otros que defendían la tesis hedonista, es decir, que ellos buscaban o tenían la búsqueda de placer como fin supremo de la vida del hombre, o sea, buscar su placer, eso era la vida del hombre, era su ideal, que era la paz de su alma, en la cual radicaba la felicidad para ese tipo de gente, los epicúreos, que pensaban que
mediante su ponderación del goce, era a través del materialismo, su existencialista, los hacía olvidarse de que tenían que buscar sobre la eternidad. Esto con solo buscar el deseo de su placer era suficiente. Pensaba que con eso era bueno y ya no tenían que esperar o pensar sobre la eternidad. Pero a estos Pablo les habló, les dijo Pablo, a estos les decía que Dios demanda el arrepentimiento, pues ha establecido un día de juicio para juzgar al mundo por no haber rechazado, o por no haber aceptado a Jesucristo. Entonces les dijo Pablo, hay un día de juicio, si no se arrepienten, tienen que reconocer a Jesucristo, o porque lo rechazan a Jesucristo, entonces tienen que volverse ellos al arrepentimiento. Entonces, y también había otro grupo donde estos eran los estoicos. Estos eran personas que sostenían ideas, Heráclito se llaman, de Platón y Aristóteles, nombres, ¿verdad? Sus puntos básicos de estos eran la ética y el panteísmo, sobre creencias, sobre doctrinas. Entonces, aquí veían a Dios como el alma del mundo. Su idea de esta gente, de los estoicos, era que el hombre sabio que vive conforme a la naturaleza y dominaba por las pasiones y tenían que soportar el sufrimiento. Estos eran los estoicos, contrario a los otros. En los otros dice que tenían que buscar el placer de su vida, y era la manera en que ellos vivían en paz de su alma. Entonces, vemos que estos fueron también los que les habló Pablo, les empezó a decir, y vemos que no tuvo como dice, un resultado tan rápido, decir, oh, wow, esto les puso mucha atención. No, empezaron algunos burlarse de Pablo, empezaron algunos burlarse de él, y algunos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y algunos decían, no, este nada más es una persona que anda buscando información de todos lugares o de cualquier otra cosa, nada más para estar aquí llamando la atención, y al último seguramente hasta va a pedir un donativo. Así estaban calificando a Pablo, de tal manera que dice que pensaron que solamente era un charlatán, porque él les estaba hablando de Jesucristo, les estaba hablando. Entonces vemos aquí cómo los incrédulos menospreciaban el mensaje de Dios, estaban menospreciando lo que Pablo les estaba hablando. Entonces, y varios malinterpretaban estas cosas de lo que hablaba Pablo de Jesucristo y de la resurrección. Y otros dicen, no, nos parece que nos trae otros nuevos dioses, porque acuérdense que ellos tenían sus altares de todos los dioses. Entonces, algunos dijeron, no, esto se me hace que nos están trayendo ya otros dioses, porque él les predicaba del evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Entonces, algunos hasta se empezaron a burlar, dice que hasta lo acusaron de haberles traído otra pareja de dioses. ¿Por qué? Porque Pablo les hablaba de Jesús y la resurrección. Nada más que la resurrección dice que en la palabra griega se llamaba, se pronuncia anastasis. Entonces decían, oh, Jesús y Anastasis ya nos trajeron otro par de dioses. No sabían que estaban hablando de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Entonces aquí vemos que no le estaban aceptando, sino que hasta se estaban burlando de él. ¿Por qué? Porque pensaba que nada más buscaba la manera de cómo después sacarles dinero, y que nada más buscaba como información de diferentes lugares para poder nada más llamarles su atención. Pero después de pensar todos esos hombres así de esa manera de Pablo, ahora empiezan a hacer sus preguntas. Entonces dice que el inciso C dice, acepta el desafío de contestar las preguntas de sus oyentes, en el 19 y el 21. Entonces dice que le preguntan, dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Ahora ya les está preguntando, ahora ya después de que se burlaron y menospreciaron y acusaron hasta de charlatán, ahora se acercan a preguntarles. Entonces aquí Pablo tomó esa oportunidad, dice, de que
dice, wow, para mí esta es una maravillosa oportunidad porque ahora ya me están preguntando qué es lo que yo les estaba hablando. Entonces aquí empezó a tener esa oportunidad de exponerles del Evangelio, de darles la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio, de lo que es la palabra de Dios, lo que es el plan de salvación. Acordémonos que él llegó en ese lugar de emergencia porque tuvo que salir de Berea hacia Atenas, pero al llegar ahí pues se dio cuenta en la manera en que cómo ellos tenían tanta idolatría, cómo vivían ellos. Por eso ahora aquí aprovecha muy bien esta oportunidad. Y recordemos que ya sea por curiosidad o como sea, aquí les va a dar la palabra de Dios. Porque también da ¿cómo se dice? Una advertencia. Dice que en este paréntesis Lucas puso que los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, ahora lo que les interesaba es como nada más oír algo nuevo o a ver qué van a oír o decir. Pero ¿cómo se dice? Esta advertencia también le fue dada a Timoteo. A Pablo mismo le dio esta advertencia que le dijo en Timoteo 4:3, según de Timoteo, le dijo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, aquí vemos que después de cómo se dice, rechazaron a Pablo y cómo empezaron a burlarse, ahora vienen con su curiosidad. Entonces, ¿cómo se dice? Advertencia que le da Timoteo, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado también como cristiano, porque hay mucha gente que empiezan a hablar de otros tipos de enseñanza y hay gente aún cristiana que por su curiosidad o porque a ver qué va a escuchar de nuevo, al último vienen a estar confundidos. ¿Por qué? Porque la gente, nada más por curioso, quieren oír otras cosas que al último los separa, los aparta del plan verdadero de Dios, de la salvación verdadera, de la palabra verdadera, solamente porque quieren oír cosas, otras curiosidades o otras cosas, y son los que andan ahí hablando de otras diferentes a los de Jesucristo, son cosas que están hablando por su propia persona, son por sus propias, como dice aquí, concupiscencias y engañan a mucha gente. Así como está esta advertencia a Timoteo, hoy en día tenemos que tener también nosotros mucho cuidado. Aquí vemos que así dice, hay mucha gente también nada más quieren oír algo nuevo. Aquí hablaba de los atenienses, nomás les gustaba oír algo nuevo o decir algo nuevo, no es que tuvieran tanto interés en reconocer, como decir aquí, el plan de salvación, pero así hay mucha gente hoy en día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no estar nomás oyendo todo tipo de enseñanzas o toda clase de aquellos que se levanten, porque también puede uno dejarse enredar y después apartarse de lo que verdaderamente ha conocido de Jesucristo. Entonces, pero aquí Pablo tuvo esa oportunidad de hablarles, ya que tanto empezaron a preguntar, aunque para lo mejor si nos llegara a pasar así, dijéramos, wow, primero se empieza a burlar y luego ahora está preguntando, a lo mejor solo es pérdida de tiempo, o podemos pensar tantas cosas, pero recordemos que a lo mejor pareciese pérdida de tiempo, sin embargo podemos ver que no toda la semilla cae junto al camino, o junto a la piedra, o junto al espino. Recuerden que siempre una parte de la semilla dice que cae en buena tierra, y también entonces llega a dar su fruto abundante para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar siempre, que a veces hay gente que nomás como para querer contradecir o para nomás saber cómo te pones en su reacción de la persona. Recordemos que el Espíritu es el que empieza a trabajar mientras, aunque lo hagan como de burla o como lo quieran poner ellos, pero nosotros demos la palabra y tiene que caer alguna semilla en buena tierra. Entonces, ahora veamos el punto número 2. Dice, ¿qué tipo de mensaje puede impactar a los que creen creencias falsas? Y eso está en el 17, capítulo 17, del 22 al 34.
Entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y el inciso A dice: la información que ilustra lo desconocido con cosas comunes. Entonces aquí vemos que ahora Pablo dice que se paró ahí frente a todos y los empezó a saludar: varones atenienses. Ya me imagino Pablo muy aquí, como decirlo. Dice que se paró en un lugar donde a veces se reunían gente muy importante, donde llegaba personas con alto nivel y se presentaban de muy formal y todo esto. Entonces dice que Pablo de esa manera, él se paró ahí al frente también y les empezó a hablar y les empezó a decir: he visto tanto ¿cómo se dice? Que son muy religiosos. Dice, sin querer ofenderlos ni nada, sino que él paró ahí muy, ¿cómo se dice? Muy formal, saludándolos, que les llamó, como les atrajo su atención, ¿no? Porque dice que era un lugar que conocían mucho, que se presentaba gente importante. Era un lugar donde llegaba mucha audiencia importante. Entonces aquí les enseña o les habla de su identificación, conociéndolos como, dice, como muy religiosos ustedes, muy supersticiosos, de manera que no querían ni siquiera, o sea, hablarles como ofensivamente, no, sino que les decía: eso me he dado cuenta de ustedes, son muy religiosos, muy supersticiosos, dice, porque yo aquí pasando, mirando, pasé observando, dice, y yo he visto que tienen todo tipo de dioses, todo, dice, nombres y nombres y todo eso, dice, y hasta encuentro aquí, dice, que tienen a un Dios también que no conocido, porque dice, yo mientras pasaba, mientras miraba, dice, miré en uno que tiene la inscripción al Dios no conocido. Dice, por eso yo los veo y reconozco que se miran muy religiosos y muy supersticiosos. Y lo habló de tal manera que no se sintieran ellos ofendidos. Entonces, al ver que les estaba hablando de esta ilustración y de lo que él había encontrado en sus, me imagino como sus altares, ¿no? Porque ahí donde estaban todos los nombres. Entonces, buscó como una manera de atraer su atención. Acuérdense cómo era Jesucristo también, siempre cuando hablaba, ya como que les traía su atención cuando les empezaba a hablar de historias, de algo que él podía hablar. Pues nosotros conocemos todas las historias que ahí está en la palabra y cómo llamaba o atraía la atención. Entonces, esto es lo que les decía a Pablo. Dice, wow, dice, si yo miro que tienen aquí esta inscripción al Dios no conocido. Y fue cuando le dijo, pues este que ustedes adoran, este que ustedes le tienen un altar, este que tienen aquí, es el que yo les estoy hablando, del cual yo les estoy hablando, de Jesucristo. Ustedes ya lo tienen ahí, su altar y todo ese, pero yo es el quien yo les estoy hablando. Entonces les empieza a hablar. Dice, este es el Dios verdadero, este es el único Dios. Dice, al que vosotros le adoran sin conocerle. Entonces dice, es a quien yo les anuncio, y de esa manera les empezó a hablar sin tratar de ofenderlos para nada. Dice, y tampoco que sintieran ellos que menospreciaban lo que ellos tenían ahí. Entonces tenía muy valioso, aquí le estaba dando a entender qué es lo que tenían ahí, pero le estaba hablando de Dios verdadero, de ese que estaba ahí sin nombre. Ese era el que Pablo les estaba hablando, ese era el que les estaba enseñando. Dice, y empezaron ellos a abrir sus ojos a lo falso de la idolatría que ellos tenían ahí. Dice que empezaron a escucharlo y empezaron a oír, a abrir sus oídos y empezaron a oír de la palabra de Dios. Y entonces acuérdense que estaba aquí exaltando el poder de Dios, exaltando a Dios. Dice, que ustedes ni siquiera lo conocían, es que yo aquí mismo les estoy hablando. Ya me imagino Pablo, si ahora le estaba dando la oportunidad con esa inscripción que ahí encontró, me imagino que empezó a hablarles y hablarles y hablarles. Entonces ahí vemos que estaba exaltando la maravillosa, con maravillosa palabra a Dios mismo, hablándoles de un Dios que por muchos lo tenían como desconocido,
que por mucho estaba nomás ahí el nombre Dios no conocido, pero ahora les estaba presentando quién era ese Dios verdadero, que aún ellos ya lo estaban ahí adorando según, y entonces les empezó a hablar que era el Dios verdadero, que para ellos o para muchos eran desconocidos. Este es el que yo les estoy hablando, les dijo, que para que todos pudieran conocer, y especialmente le dijo, ahora que nos ha dado a su Hijo, o sea, hablando de Jesucristo, decía, ahora que nos ha dado a su Hijo, Él es quien es el resplandor de su gloria, la imagen, dice, misma de su sustancia. En Hebreos 1:13 viene eso. Entonces aquí les tuvo la oportunidad de hablarles de ese Dios que ustedes no lo conocían. Ahora tienen la oportunidad de conocer, y mucho más le decía, porque nos ha dado a su Hijo, hablando de Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Entonces, el inciso B dice, un planteamiento claro y correcto acerca de Dios y de su obra. Eso está basado en el capítulo 17 del 24 al 29. Entonces aquí le empieza a hablar, Dios es el creador de todo lo que existe. Dice, Él es el que creó todos los cielos y la tierra. Entonces aquí Pablo presenta como el que hizo todo el mundo y todas las cosas, lo que en él hay. Esto le empezaba a hablarle. Dios es el que creó todas las cosas. No le estaba aquí dando a entender a los que habíamos oído al principio que lo creían como el alma del mundo. No, le dijo, Dios es el creador de todo el mundo y de todo lo que existe. Él es el único creador. Entonces aquí les estaba enseñando que el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que ellos podían ver, aquí les estaba hablando quién era Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que los griegos estaban acostumbrados a hablar de muchos dioses, y ahora Pablo estaba hablando como el único Dios y verdadero. Entonces ahora oían acerca de un solo Dios, acerca del creador de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra. Y el que le decía a Pablo, les decía a Pablo que no habita en templos de materiales o de material que ha hecho o ha sido por hombres. Aún dice que cuando en el tiempo del Antiguo Testamento vemos que ellos en el tabernáculo, ellos nada más estaba el templo y el arca, pero Dios se presentaba, no estaba viviendo ahí, sino que se presentaba. Entonces aquí le estaba también dando que no mora en un templo, digamos, hecho por mano de hombre. Dice que Él está su morada permanentemente en el cielo. Les estaba dando a entender que no tienen que tener ahí a hacerles algo para que lo metieran ahí o para que ahí lo pusieran, sino que dice su morada está en los cielos y en la tierra, en los cielos, y se presenta. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Entonces así le dice, siendo así, Dios no necesita para hacerlo nada que el hombre pueda brindarle. Por el contrario, el hombre es el quien tiene y necesita de Dios. ¿Para qué? Para darle vida, para darle aliento y para darle todas las cosas. Somos nosotros como ser humanos, como humanos necesitamos de Dios. Dios no necesita que nosotros le hagamos un altar, no necesita que le hagamos un lugar donde vamos a ponerlo. No, nosotros necesitamos a Dios, y Él es el que nos da el aliento de vida. Él no va a morar en algo que tú construyas y ahí lo vas a meter. No, ¿por qué? Porque Él mora en los cielos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que Pablo les estaba predicando de un Dios que de su sangre nos ha hecho linaje de Dios. Dios no es parte del universo, sino creador y dueño del universo. Él ha prefijado el orden, dice, de los tiempos y de los límites de la humanidad. Entonces aquí vemos que aún por la sangre de Jesucristo nos ha hecho linajes, amén, escogidos para Dios. Gloria a Jesús. Entonces Dios puede ser hallado y conocido de todos aquellos que se acerquen a Dios. Puedes conocer a Dios, puede buscar a Dios, todos aquellos que se acerquen a Dios. Usted lo puede encontrar en el versículo 27. Y dice, aun si para ellos tienen que palpar como lo hacen los ciegos. Aquí podemos ver que
que asegurándole él a sus oyentes que hasta un ciego puede encontrarlo, porque él no está lejos de cada uno de nosotros. Él está ahí si nosotros nos acercamos, si nosotros le buscamos, podemos encontrar a Dios. Hoy también nos encontramos con personas que niegan la posibilidad de conocer a Dios, que no quieren, que lo rechazan, que no lo quieren aceptar, pero nosotros podemos exponerles la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea quien obre en su corazón, quien empiece a redarguir su corazón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es solamente hablarles del plan de salvación, hablarles de quién es Jesucristo, qué vino a hacer Jesucristo en este mundo, para qué vino a hacer Jesucristo todo lo que hizo, para qué murió, por qué resucitó, y es para darles vida y vida en abundancia. Entonces, y el Espíritu trabaje en los corazones para que pueda ser revelada el Padre y el Hijo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que Dios no hizo a los humanos para que sean dependientes de ellos mismos. O sea, Dios no nos hizo nosotros para que seamos dependientes de uno de nosotros, a nosotros mismos. Sabemos que Dios nos hizo a nosotros, pero nosotros dependemos totalmente de Dios. Todo el hombre depende de Dios para todo. Tú no puedes decir que tú te despertaste esta mañana porque tú quisiste. No, es porque a Dios le plació darte un día más y darte la oportunidad de vivir un día más, y te dio aliento de vida. Entonces, nosotros vivimos porque Él nos da la oportunidad de vivir. Entonces, y nos movemos porque Él nos permite movernos, porque dice, en Él vivimos, en Él nos movemos. Amén. Sin Dios nada somos. Tenemos que agradecerle a Dios, reconocer que le debemos todo a Dios, saber y entender que sin Dios no somos nada. Acuérdese que dice la palabra que la vida del hombre es como la flor del campo, o como la hierba del campo, que ahora es y mañana ya no es. Y usted, si le gustan las plantas, se puede dar cuenta, hay plantitas que así están tan hermosas hoy en día y mañana están totalmente ya marchitadas. Eso nos da a entender la palabra de Dios, que nosotros dependemos día a día de Dios. Sin Dios no somos nada. Entonces, y Él nos hace, si nosotros le reconocemos, nos hace linajes suyos. Amén. Nos hace hijos adoptados, nos hace hijos por la sangre de Jesucristo, por reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús, porque recordemos que Dios nos creó a su imagen. Amén. En Génesis 1:27. Entonces, en Él vivimos, en Él nos movemos y necesitamos de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver que Pablo lanza un desafío a los supersticiosos e idólatras atenienses, cuyo estilo de vida habían endurecido su espiritual desde su llegada a Atenas. Que había enardecido. O sea, aquí les empieza a hablar y les dijo religiosos, supersticiosos y todo, porque desde que dice que llegó ahí, empezó su corazón a enardecer de ver cuánta idolatría, perdidos, y que no tenían para nada conocimiento ni interés de conocer y saber quién era Dios verdadero. Entonces aquí también les enseña y les dice que Dios no es semejante a ninguno de ídolos, que sea de piedra o de madera, ni puede ser dibujado por el arte, y ni siquiera llega a la imaginación del hombre. O sea, no podemos nosotros imaginarnos cómo es Dios como para dibujarlo, o como para hacerlo en madera. No, o sea, entonces aquí les dio a entender que nada de eso se puede llegar a hacerse ningún ídolo la semejanza de Dios, porque Él es el todopoderoso, el grande, el creador del cielo y de la tierra, del universo, y nada se puede hacer a una imagen tan pequeña. Gloria a Dios. Entonces el inciso C dice, un llamado poderoso al arrepentimiento y la aceptación de Cristo. Entonces aquí les habló de quién era Dios, les habló de Jesucristo y de la resurrección. Entonces aquí lo que nos enseña, que cada que tengamos nosotros la oportunidad de llevar la palabra de salvación, de hablar de Jesucristo, de hablar de su resurrección,
al final tenemos que terminar con la conclusión de que ellos tienen que venir al arrepentimiento, arrepentirse y entregarle sus vidas a Jesucristo. Entonces recordemos para qué, para que sean perdonados de sus pecados y tengan la oportunidad de la vida eterna. Entonces recordemos que así concluía su sermón Pedro. Dice que en el día del Pentecostés, dice, y más de 3,000 personas aceptaron a Jesucristo cuando terminaba y los llamaba a arrepentirse. Dice que les decía en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que uno le lleve la palabra de salvación, cada vez que le presente el plan de salvación, llamarlos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que puedan también pedir perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Jesucristo. Entonces, así también en Hechos 3:19 al 20, dice que también ahí terminó también su sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, y muchos más venían al Señor. Cada vez que terminaba el mensaje, los llamaba al arrepentimiento y cada vez más se unía a la palabra, a la viña del Señor. Cada vez venían muchos al Señor. Entonces, así dice que concluyó su predicación Pablo, cuando terminó su predicación en la colina de Marte y de varios que él hacía. Y dentro de ese final que él hacía, la conclusión, dice que Dionisio, el Areopagita, o sea, el que les predicó a los otros que eran de otros dos tipos, dice que él vino y reconoció el plan de salvación, aceptó, y también una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces no fue en vano, aún a través del rechazo de algunos, a través de la burla de algunos, no fue en vano. ¿Por qué? Porque vemos aquí que se unió algunos en la obra del Señor, al plan de, ¿cómo dice? Para la salvación de sus vidas al Señor. Creyeron en el Señor Jesucristo. Se unió algunos para el reino de Dios. Entonces, dice que aún de que aceptó, fue el primer pastor de la iglesia de Atenas, Dionisio el Areopagita, los nombres. Gloria a Jesús. Es decir, que el sermón a este hombre produjo fruto. ¿Por qué? Porque cuando llegó el llamamiento, él aceptó el llamamiento, aceptó pedir perdón por sus pecados y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces, quizás muchos cuando les prediques, les hables, pareciese que no ponen atención. Muchos menospreciarán, pero algunos caerán en buena tierra y aceptarán a Jesucristo como su Señor y Salvador, y serán también instrumentos para ganar a muchos más para el reino de Dios. Entonces esto nos alienta también nosotros de que sigamos llevando la palabra de Dios, de que sigamos ofreciendo el plan de salvación de lo que Jesucristo hizo por nosotros también, seguir llevándolos y llevarlos hasta el arrepentimiento también, para que conozcan al Señor como su Señor y Salvador, y también sean instrumentos para Dios. Gloria a Dios. Y recordemos que hoy en día que estamos viviendo en estos tiempos, está lleno el mundo de mucha gente con diferentes teorías, de filosofías, diferentes, tantas supersticiones, mucha idolatría. Abunda todo igual como en el tiempo que estaba viviendo Pablo, o a lo mejor hasta más, porque ahora empiezan algunos por televisión dando que si quieres saber de tu vida, que si quieres saber de esto, y la gente se engaña, se dejan engañar porque son espiritistas, de todo aquellos. Entonces, hechicería, todo se ha levantado de una manera tan fuerte para engañar a la gente. Entonces, pidámosles al Señor que así como se sintió Pablo al ver la gente perdida, al ver la gente hundida en su ignorancia, tuvo ese sentir y no dejarlos en paz, sino que empezó a hablarles. Y mira el resultado. Dice que Dionisio el Areopagita, dice que reconoció y fue el primer pastor de Atenas, ahí produciendo, siguiendo, llevando el plan de salvación. Entonces,
por más vemos que ni siquiera la gente entienda o no reciba, nosotros sigamos hablando y alguno caerá en buena semilla y dará también su fruto. Pidámosle a Dios que haya ese celo, ese sentir, que cuando veas a la persona tengas el deseo de hablarles y no quedarte con las ganas. Y así también muchos más llegarán al camino del Señor. Gloria a Dios. Para la próxima semana, hermanos, les voy a pedir que lean en Romanos 9:30 al 33 y de 10 del 1 al 17 para que tengamos más entendimiento de lo que vamos nosotros a estar oyendo en la clase. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hagamos una corta oración para que Dios nos ayude a seguir llevando la palabra de salvación. Señor, te damos muchas gracias, Dios Padre. Gracias por tu palabra. Mira, aquí aprendemos mucho de nuestro hermano Pablo, Señor, de aún siendo Padre Santo perseguido, vemos cómo siempre buscaba la manera de hablar de tu palabra, llevar el plan de salvación. Aún sentía, Padre Santo, que eso que enardecía su corazón, dice, por no dejarlo en paz, para que también aquellas personas hundidas en su ignorancia, en la idolatría, pudieran también reconocer y entender quién era Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, porque todo esto que escuchamos, leemos y vemos aquí en tu palabra nos ayuda a nosotros también, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú nos ayudes a cada uno también, tener ese deseo de llevar tu palabra, Padre Santo, aún en esos lugares, mi Dios, que están perdidos, que están hundidos en sus vicios o en su ignorancia, en todo aquello que los ha separado de ti, Señor. Pon en cada uno de nosotros como hijos tuyos, que seamos, Padre Santo, llenos de tu presencia, de tu poder, tu Espíritu Santo, para que nos ayude a llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que bendigas a cada uno de tus siervos, bendigas a cada uno de tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Te damos gracias porque tú nos has guardado, nos has ayudado, Señor. Y guárdanos, Dios Padre Santo, de no tener comezón, de querer oír cosas extrañas, Dios Padre, para que también no nos separen ni nos aparte de ti, Señor Jesús, porque hay personas que se levantan con su propia opinión, con su propia concupiscencia, como dice aquí tu palabra, y engañan a muchos por aquellos que se empiezan a querer oír cosas extrañas. Dios, ayúdanos, Señor, a oír tu palabra, Señor, a buscar tu palabra a través de tu presencia, tu Espíritu, y así podamos también seguir adelante sirviéndote, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y seas tú bendiciendo nuestras vidas con tu presencia cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.